estamos libertando a la creación, ¿verdad? O sea, hermanos, que no estamos experimentando o no estamos viviendo como personas libres, ¿verdad? En el caso, si tomamos, me recuerdo, allí en el discipulado de mujeres se habló mucho de este caso de Lucas capítulo 13, acerca de la mujer encorvada, ¿verdad? Dice la escritura ahí en el verso 10, en Lucas capítulo 13, del 10 al 13. Dice que Jesús estaba enseñando en una sinagoga en el día de reposo. Y había una mujer que dice que desde hace 18 años, ¿qué pasaba con esta mujer? ¿Cómo? Tenía un espíritu que de enfermedad. Y por eso, ¿cómo andaba? ¿Verdad? Yo no sé, no sé, por ejemplo, cuando alguien está comiendo, no sé si le ha pasado, hay personas que acostumbran que cuando comen se ponen todas así, encorvadas, ¿verdad? Como así, cuando se levantan, ¿qué pasa? Con un dolor, ¿verdad? Y ahora imagínese, hermano, imaginemos a esta mujer, ¿cómo andaba? En esta posición, ¿verdad? ¿Será grato andar en esta posición? Aparte de eso, ¿qué había? Un peso que había acá, ¿verdad? Y entonces esto le pasa a esta mujer, ¿verdad? Dice la escritura que en ninguna manera se podía enderezar, ¿verdad? Pero cuando Jesús la vio y la llamó y le dijo, pero fíjese cómo le dijo el Señor, ¿verdad? Le dijo, mujer, eres libre. ¿Libre de qué? De tu enfermedad, ¿verdad? Luego dice la escritura que puso las manos, ¿verdad? ¿Y qué pasó con ella? Ella se enderezó, ¿verdad? Y al enderezarse esa mujer, dice la escritura, que empieza a glorificar a Dios. Entonces podemos ver que Jesús sana a esta mujer, pero la sanó a través de qué? ¿A través de qué sanó Jesús a esta mujer encorvada? A través de libertarla, ¿sí? Entonces, esa libertad en esta mujer produjo, hermanos, ser sana, ¿verdad? Y por el resultado fue que fue libre de esa enfermedad. Entonces, ahí es donde debemos de entender lo que Romanos capítulo 8, verso 21 nos quiere decir. Dice que la creación misma será libertada de la corrupción, ¿verdad? Pero ¿quiénes son los que la libertan? Los hijos, ¿verdad? Los hijos de Dios. ¿Y quiénes son los hijos de Dios? Soy yo. Pero ¿de qué tipo de hijos está hablando? De hijos, está hablando de hijos atados, o está hablando de hijos libres. ¿Ah? Libres, ¿verdad? Entonces de eso está hablando el Señor, ¿verdad? De esa libertad gloriosa de los hijos, ¿verdad? Pero fíjense que esa libertad gloriosa de los hijos, pues no es algo que, por ejemplo, nosotros digamos que sea una libertad imaginaria, ¿verdad? Una libertad ficticia, ¿verdad? Una libertad simbólica, sino que aquí está hablando de una libertad real, verídica, ¿verdad? Poderosa. De esa libertad nos está hablando la escritura, ¿verdad? Porque la libertad, hermanos, realmente, ¿cómo se muestra una libertad? A través de nuestras acciones, ¿verdad? ¿Sí? Ustedes miren si realmente alguien está libre, si alguien vive libre, ¿verdad? ¿Por qué? Cuando alguien no está libre, vive ¿qué? Pensando en sus,
viviendo sus pensamientos, allá anda, deprimido, ¿verdad? No le encuentra sentido a las cosas, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Cómo puede notarse que alguien está atado de algo, hermanos? ¿Verdad? ¿Cómo lo notan ustedes, verdad? ¿Ah? No se encuentra el sentido, el por qué se vive la vida. ¿Cómo es su conducta de una persona que está atada? ¿Verdad? ¿Ah? Enojado, ¿verdad? Sí. Entonces cambia la manera de pensar de esa persona, ¿verdad? Entonces la evidencia de que esa persona no es libre es a través de ¿qué? De sus acciones, ¿verdad? Se nota. Entonces debemos de entender lo que la escritura nos está diciendo. O sea, entonces en este aspecto debo de ver yo, de determinar que yo debo de estar libre, ¿sí? Porque a mí me toca libertar. ¿Libertar a quién? ¿Cómo voy a libertar a otra persona si yo estoy ¿qué? Atado? Entonces, primero, ¿quién es el que necesita ser libre? Yo, usted. Nosotros somos los primeros que necesitamos ser libres, ¿verdad? Pero hoy en día se ha confundido la libertad, ¿verdad? Y la han confundido por fe, ¿verdad? Es que por fe, ¿verdad? Por fe yo soy sano. Por aquí platicaba con un muchacho del gas, ¿verdad? Problemas renales, ¿verdad? Y dice la esposa, es que él ya está sano, ¿verdad? Es que él no está sano, ¿verdad? Eso no es vivir en sanidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay evidencia. Yo puedo decirle, de verle, ¿verdad? A ver al hermano Billy está sano, ¿verdad? ¿Por qué denota usted que el hermano Billy está sano? ¿Cómo muestra usted que el hermano Billy está sano? Está robusto. Ah, no, porque está hablando el... Que hable otro, que hable otro. Entonces, sí se nota a alguien que está sano. Entonces, se ha confundido la libertad por fe, ¿verdad? Por fe, yo sé que voy a recibir la provisión. Es que por fe, pero ¿cómo vive? Escaso, pues, ¿verdad? No tengo, ¿verdad? No me da como dice alguien, pues la chamarra, aquí pasándola. Entonces, ¿cuál es la realidad? La realidad de alguien que está enfermo, ¿cuál es? Está enfermo, ¿verdad? Y la realidad de alguien que está sano, pues su estado es estar sano, ¿verdad? Entonces, así se nota, hermanos, realmente el entender que no es por fe. O sea, la libertad no es por fe, sino que la libertad se entiende porque se evidencia, pues, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es lo que debemos de entender nosotros acerca de que, ¿qué es lo que pretende? O sea, en este discipulado de hombres el Señor a través de vivir una libertad real, ¿verdad? De vivir una libertad verdadera, conforme las escrituras. Si usted me acompaña allá en Romanos capítulo 6, verso 22, vamos a ver esta escritura y vamos a notar algo bien interesante aquí en esta escritura. Y yo quiero que me ayuden ustedes, hermanos, en esta tarde. ¿Qué dice Romanos 6, 22? Mas ahora, miremos acá, más ahora, este tiempo es más ahora. ¿En qué tiempo está? ¿Ah? ¿Tiempo? ¿Verdad? Tiempo, miremos ahí, especifiquemos bien esto porque es muy importante. Tiempo presente, ¿verdad? O sea, y cuando hablamos de este tiempo presente es el tiempo que
se evidencia algo, pero ya, la escritura dice, mas ahora que habéis sido ¿qué? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, si encajamos acá de acuerdo a esta escritura, vamos a mirar, hermanos, que cómo entendemos o cómo evaluamos que alguien realmente ha sido libertado del pecado. ¿Cómo lo evaluaría usted a través de esta escritura? ¿Cómo se evalúa a alguien, específicamente un hombre, ¿verdad?, de que fue libertado del pecado, de acuerdo a lo que acaba de leer usted? ¿Adora y alaba a Dios? Sí, claro, tiene que ver. ¿Ah? Deja todo lo viejo, excelente, ¿verdad? Pero ¿cómo realmente venga aquí, hermano Manuel me llega, porque como él sí da bastante la estatura, aquí solo grande nos miramos ahí. ¿Cómo notamos que el hermano fue libre del pecado? ¿Verdad? Miremoslo, ¿cómo realmente notamos que él fue libertado del pecado? ¿Verdad? Voy a decir, antes, aquel hombre viejo era alguien que, no sé, inventémosle cosas ahí a ese hombre viejo. Dígame usted, ¿cómo era ese hombre viejo? No que usted lo haya conocido, ¿verdad? ¿Cómo era ese hombre viejo? Ayúdenme. Mal hablado. ¿Ah? Era borracho. Aquel hombre viejo era mentiroso, peleonero, era enojado. Pero ahora vino el Espíritu Santo y viene y lo libertó del pecado. ¿A través de qué? A través del nuevo nacimiento, ¿verdad? Bueno, ahora ya él nació de nuevo y fue libertado del pecado. Ahora, ¿cuál es el resultado de que él sí fue libertado del pecado? ¿Verdad? ¿Cuál es? ¿Cómo se nota? Bueno, ahora él ya no es que enojado. Ahora él que es amable, ¿verdad? Habla verdad. ¿Qué dice, verdad? Cuida su cuerpo, una persona responsable, ¿sí? Una persona educada, una persona honesta, una persona trabajadora, una persona que obediente, y todas estas características, ¿cómo le podríamos llamar? Sí, fue un fruto de ¿qué? Un cambio de transformación. Entonces, ¿cómo se va a notar alguien que fue libertado del pecado? Se va a notar a través de ¿qué? De sus cambios, de su transformación, ¿verdad? Pero no va a quedar ahí, sino que va a seguir trabajando en todas estas expresiones. Por eso dice esa escritura, ¿verdad? Fuimos libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿verdad? Y después dice, y tenemos como fruto ¿qué? La santificación, ¿verdad? Y la santificación tiene que ver con transformación. Entonces, la evidencia de que él fue libertado del pecado es que está dejando que el Espíritu Santo entonces lo sigue transformando, ¿verdad? ¿Sí? ¿Por qué? Porque ciertamente Dios ya lo hizo, ¿verdad? Pero no le vayan a hacer algo porque rápido ¿qué? Y si el rápido que se llena de rencor, ¿qué quiere decir? Sí nació de nuevo, ¿verdad? Pero todavía, ¿qué pasa? No ha habido, ¿verdad? No ha habido ese gobierno total
de la transformación en todo su ser, porque él tiene que rendirse. ¿A quién? A Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a esa escritura, ¿cómo evidencio yo de que fui libertado del pecado? ¿A través de qué? De mis frutos de transformación. Amén. Sí entendimos eso, ¿verdad? Entonces, esta transformación que estamos diciendo, ¿verdad? O sea, no es una transformación con una fe ficticia, ¿verdad? Imaginaria, mucho menos simbólica. Él tuvo que cambiar, ¿cómo? Real y verdadero. Entonces, eso es lo que nos está diciendo el Señor, ¿verdad? ¿Y qué más de los ejemplos tan claros que el Señor nos da? En cierta ocasión, el Señor se encuentra, acuérdense, con un hombre, pues, que tiene demencia, en nuestros tiempos loco, ¿verdad? El Gadareno. Él llega a esta tierra, ¿verdad? Y dice que viene a su encuentro a él en una ciudad donde él llega, un endemoniado, pero dice la escritura que de hace tiempo estaba este hombre, y la escritura decía que este hombre no vestía ropa, ¿verdad? Ni mucho menos moraba en su casa, sino que dice la escritura que ¿dónde era su casa? Los sepulcros, ¿verdad? No, es que realmente alguien, hermanos, imagínense que para que no tenga ropa. ¿Qué pasa cuando usted mira a una persona de afuera que está desnuda, una señora de X edad grande o un hombre de X edad ya de grande? ¿Qué pasa? ¿Usted qué dice? A esta señora creo que le falta no un tornillo, le falta todos los tornillos, ¿verdad? Pero este no era solo el problema de este hombre, no solo que le faltara ropa, no solo que había dejado su casa, no solo que estaba viviendo allí en los sepulcros, sino que era una persona muy agresiva, era una persona muy violenta, tanto que le tenían miedo. Pero dice que cuando vio a Jesús gritó y se postró a los pies de Jesús. Y él, el mismo demonio le dice: ¿qué tienes conmigo? Le dice: Jesús, Hijo del Altísimo, te ruego, le dice, ¿verdad?, que no me atormentes antes del tiempo. Ahora, me llama bastante la atención porque este espíritu, hermano, se había apoderado de él hace mucho rato, ¿verdad? Y dice que la escritura que le ataban con las cadenas, con grillos, ¿verdad? Y ese las rompía como que era que pita podrida, ¿verdad? Porque era tan fuerte la fuerza que se había apoderado de él a través de esos demonios, ¿verdad? Pero me gusta porque el Señor viene a él y simplemente ¿qué? Lo hace libre, ¿verdad? El Señor lo hace libre. Y estas personas, cuando miran a este hombre, ahora ya no estaba de la misma manera, ¿verdad? Sino que lo miran que está sentado a los pies de Jesús, ¿verdad? ¿Y qué pasaba con él, verdad? Tenía un juicio cabal, estaba completo de su mente. Y tanto así que toda la gente que estaba ahí, ¿qué pasaba? Empezaron a tener miedo. Pero Jesús le dice a este hombre, lo libertó. Y le dice: vete a tu casa, ¿verdad? Y cuéntale cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Y qué dice? Que él se fue, y se fue, ahí sí que predicando a todas las ciudades, ¿verdad?, lo que Jesús había hecho con él. Pero, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con Jesús, con este hombre, verdad? Este hombre realmente fue libre. ¿Libre de qué? De espíritus, ¿verdad? De demonios, ¿verdad? O sea, este hombre fue evidente. ¿Evidente qué cosa? La libertad que Jesús le dio, ¿verdad? Pero si ahora a alguien traen allí y por fe va a ver que él va a ser libre, ¿verdad? Ahí va a ver, usted lo va a ver, ¿verdad?
¿Será que realmente la persona es libre? Es que por fe, ¿verdad? Y sale que tal vez peor que como había entrado. Entonces, al notar estos escrituras, hermanos, vamos a notar entonces que qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere decir, que la libertad se tiene que notar, tiene que ser evidente, ¿verdad? Tiene que ser real, ¿verdad? Por eso miramos este caso, ¿verdad? Que mirábamos, ¿verdad? La liberación fue exacta, fue inmediata, pero igual está hablando el Señor de la libertad gloriosa de los hijos, ¿verdad? En esa libertad gloriosa de los hijos, ¿verdad? Jesús pretende, hermanos, que usted y yo tengamos expresiones, pero expresiones de libertad, que tengamos actitudes correctas, ¿verdad? Que tengamos esas acciones que sean evidentes, que sean reales, ¿sí? Que sean verdaderas. De eso está hablando el Señor, de ser libres, ¿verdad? De ser libres, no de ser personas atadas, hombres atados, ¿verdad? Y vamos a detallar algunas cosas más adelante. Si usted me acompaña ahí a Juan capítulo 8, verso 36. Dice la escritura: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Leámoslo otra vez. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bajo el entendimiento de las Escrituras, ¿quién es el que nos liberta? ¿Quién fue el que libertó a la mujer encorvada? ¿Quién fue el que libertó a aquel hombre gadareno? ¿Quién fue? El Hijo. Ahora viene la Escritura y lo remarca. Así que, o sea, no hay otro. Si el Hijo os libertare, seréis. Entonces, bajo este entendimiento, miramos usted y yo que quién fue entonces el que nos libertó a nosotros. ¿Quién fue el que libertó al hermano Elmer, al hermano Bremer? A cada uno. ¿Quién lo libertó? Y si el Hijo nos libertó, ¿qué pasó entonces? ¿Ah? Fuimos verdaderamente libres. Amén. Fuimos verdaderamente libres, ¿verdad? Entonces, de eso está hablando el Señor, ¿verdad? Porque puedo ver, póngale aquí, si me pone atención acá, aquí a mi mano derecha, hay alguien que realmente fue libre. El resultado de este hijo, ¿verdad? Libre, ¿verdad? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo van a ser sus expresiones de este lado de ese hombre libre? ¿Cómo va a ser su accionar? ¿Cómo va a evidenciar? Porque tiene que evidenciarlo, ¿verdad? Y decía, nos va a hacer, lo marcaba, nos va a hacer, ¿por qué? Por la transformación que tiene él, ¿verdad? Y las evidencias que muestra. Entonces, esto es lo que el Señor nos está diciendo, hermanos, que debemos de vivir esta plena libertad, ¿verdad? Porque el Hijo, hermanos, el Hijo, cuando miramos ahí, ¿verdad? Tal vez alguien pensará que tal vez no lo haya hecho él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tal vez alguien no está evidenciando esa libertad, ¿sí? Y por esa razón porque hoy en día la gente o los que Cristo libertó no están evidenciando esta situación, esta realidad. Entonces la gente empieza a dudar, ¿será que verdaderamente fue libre?
Venía alguien conmigo por ahí hace unos días atrás, bien sano, ¿verdad? Venía alguien ahí bien, pues completo. Doy este ejemplo solo para darme a entender. Venía con su bicicleta y me dice: pastor, mucho gusto, lo saludo, mucho gusto. Mire, me dice, la verdad la situación está difícil porque no encuentro trabajo. Tengo 4 hijos. Hoy salí, no me fue bien. Y la verdad no hay qué hacer. Esas expresiones que decían de él. ¿Ah? Que estaba atado, ¿verdad? Y le decía, yo le preguntaba: ¿usted está sano? Bendito Dios, si está sano. Muéstreme sus manos. ¿Tiene algún impedimento en sus manos? No, gracias a Dios no. ¿Qué tal es para el machete? Pues bueno, le hago al machete, ¿verdad? Entonces le decía: usted tiene la solución en todo su ser, porque el problema que usted tiene está aquí, ¿verdad? ¿Sí? Mientras usted esté sano, tenga esté sobrio, esa inteligencia, mire, no dependa de solo de un trabajo o porque hay acá. No, invéntesela para que a su familia no le falte nada, porque su problema es usted mismo, ¿verdad? Así que levántese y mire qué hace, porque está sano, ¿verdad? Mire qué hace. Todavía diría que estuviera enfermo y todo, pero ¿qué encontrábamos con esta persona? Encontramos que tenía una atadura, y esa misma atadura se la había formado él. Así entonces, con este entendimiento, vamos a ver, hermanos, que realmente lo que se refiere a que nosotros no debemos de vivir atados, pues, ¿verdad? ¿Sí? No, mientras, mire, todos los que tenemos una mente y toda su mente está sana, todos están sobrios. ¿Habrá aquí alguien que no esté sobrio? ¿Verdad? Todos están con un cuerpo completo. Creo que sí, ¿verdad? Entonces debemos de entender que no podemos atarnos nosotros mismos, mucho menos que otros nos aten, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de esta libertad, por ejemplo, la psicología, ¿verdad? El humanismo o cualquier institución, ¿verdad? ¿Cómo la marcan? No la pueden hacer, no la pueden hacer correspondientemente de la forma que ellos la manejan, ¿verdad? Pero cuando hablamos de la libertad, en este caso, de Cristo, la libertad que Cristo hace, da un resultado que, por ejemplo, como le decía, ¿cómo va la psicología a ser libre a un endemoniado? ¿Podrá? Traigan a una psicóloga y traten de que le eche fuera a los demonios. ¿Funcionará? ¿Funcionará alguna institución que pueda detener y hacer algo así? No. La pregunta entonces, ¿quién es el que lo hace? Cristo mismo es el que lo hace, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se debe de notar que verdaderamente deben de ser libres. Ahora, con este entendimiento, hermanos, de la Escritura, solo existe como resultado de alguien que se deja trabajar. Pero ¿trabajar por quién? ¿Por quién? Por el Señor, por Cristo, por el Espíritu, ¿verdad? Entonces solo existe esa libertad del Hijo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando el Señor nos libertó, lo hizo entonces ¿de qué forma?
¿Será que el Señor lo hizo a medias? ¿Verdad? ¿Será que el Señor lo hizo, como decía el apóstol, a medio tostar, ¿verdad? Medio tostado, ¿sí? No. Entonces, el Señor, hermanos, no puede hacer cosas a medias. Cuando Él convirtió el vino, el agua, en vino, ¿qué tipo de vino dio? ¿Ah? El mejor vino, ¿sí? ¿Por qué? Porque la naturaleza de Él no puede hacer nada a medias. O sea, que cuando el Señor hizo nacer, hermano Luis, hermano Manuel y cualquiera de ustedes, cuando hizo nacerlo de nuevo, quiere decir que la obra que Él hizo fue entonces ¿cómo? ¿Cómo fue la obra de Él? La obra de Él fue perfecta, ¿sí? ¿Sí o no? La obra de Él fue perfecta. No hubo fallo, ¿verdad? No estuvo incompleta, y por eso la Escritura nos remarca: así que si el Hijo os libertare, seréis. Entonces quiere decir que lo que el Espíritu Santo quiere darnos a entender es que realmente usted y yo fuimos libres. Amén. Fuimos libres porque Él no puede hacer nada a medias. Entonces en Dios, cuando miramos en Dios, en Dios no hay variaciones, ¿verdad? Sí, Dios es un Dios completo, ¿verdad? Dios no hace cosas a medias, ¿verdad? Dios no hace imperfecciones. Ahora, ¿por qué? Porque Dios es perfecto, porque Dios es exacto. Entonces, el resultado de que el Hijo nos libertó a usted y a mí, ¿cuál debe ser? Vivir como libres, ¿verdad? ¿Sí? Dice la Escritura, acompáñame ahí por favor a Gálatas 5:1. Gálatas 5:1. Pero mire cómo el apóstol Pablo lo describe, o escribe la Escritura de una forma así bien clara. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Volvámoslo a leer, por favor, todo. ¿Ya lo encontraron? Gálatas 5:1. Está pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo. Vamos a agarrar hacer algo de tela acá para entender. El Señor aquí está definiendo algo, ¿verdad? Y se lo está diciendo Pablo a una iglesia de Galacia. Pero hoy no solo está diciendo a una iglesia de Galacia, hoy nos lo está hablando claro a usted y a mí. Pero ¿para qué me habla claro Él? ¿Por qué el Espíritu Santo me habla claro? Dice que debemos de estar libres, pero libres con la libertad con que Él ya nos hizo libres. ¿Cuándo nos hizo libres a usted y a mí? Cuando nacimos de nuevo. Pero ya nacimos de nuevo, ¿verdad? Ya nos libertó a usted y a mí. Ahora dice, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Dice, no estéis otra vez, ¿qué? Sujetos al yugo de esclavitud. La Nueva Traducción Viviente, esa misma escritura, Gálatas 5:1. Por lo tanto, ¿qué dice ahí?
Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora, ¿qué dice? Asegúrense. ¿Asegúrense quién? ¿Quién se tiene que asegurar? Usted y yo. Asegúrense. ¿De qué cosa? De permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley, ¿verdad? Entonces, aquí nos está dando a entender bien que usted y yo debemos de estar seguros, pero ¿seguros de qué? De permanecer libres y no volver a caer, ¿qué? Al mismo estado. Entonces, miramos que la obra del Señor es perfecta. El problema es cuando no velamos, el problema es cuando no nos aseguramos de qué cosa, de permanecer libres, ¿verdad? ¿Sí? No nos aseguramos de eso, ¿verdad? Entonces nos dejamos de esclavizar otra vez por otras cosas las cuales Cristo ya nos hizo libres. Entonces el punto acá es, hermanos, que la acción nuestra, ¿cuál debe ser? De acuerdo a esa escritura, hermano Billy. Vivir libres, ¿verdad? Ahora una cosa es ser libertados y otra cosa es mantenerme libre. Él me libertó, es un hecho. Yo fui libre del pecado, libertado del pecado. Pero ahora a mí, a usted, a nosotros nos corresponde entonces ¿qué? Permanecer libres, ¿verdad? Porque la obra de Cristo fue hecha para libertarme, ¿verdad? Pero mi responsabilidad, su responsabilidad es mantenerme, pero mantenerme como ¿qué? Libre, firme, ¿verdad? Entonces yo debo de cuidar esta libertad, ¿sí? Por eso que esta escritura, la Reina Valera dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Entonces, como lo hemos dicho, en el nuevo nacimiento, o sea, me dio ese resultado de ser libertado del pecado. Ahora, a mí me corresponde seguir siendo libre y debo ser responsable de vivir en esa libertad. Pero, porque la escritura, por ejemplo, dice la escritura que Dios no nos ha dado espíritu de ¿qué? De cobardía. Mire, hermano, nosotros los hombres no somos cobardes. Yo pensé que iban a decir amén. Nosotros los hombres no somos cobardes. Yo no soy cobarde, ¿verdad? ¿Por qué no soy cobarde? ¿Por qué no es cobarde? Porque Dios, cuando nos hizo libres, no nos dio espíritu de cobardía, sino de ¿qué? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. O sea, fíjese que de esto hay mucho que hablar, pero solo del dominio propio, con el dominio propio, hermano, ¿verdad? Y cuando se habla de dominio, ¿de qué está hablando? Solo le voy a poner un ejemplo clarito, ¿verdad? Tan clarito. La escritura dice que no somos templo y morada del Espíritu Santo, pero hay quienes, gracias a quien no, pero yo lo he visto de afuera, hay quienes que no pueden pasar el día si no se toman su Coca-Cola, y cuando no se la toman, de hecho yo conocí a un amigo que trabajamos juntos, así andaba él, ¿verdad? ¿Y qué te pasa? Es que no me he tomado mi coca, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y el cristiano, ¿qué pasaba? ¿Quién lo dominaba? ¿Verdad? He visto también gente que también anda, es que un dolor de cabeza que cargo, ay Dios, ¿y por qué es? Es que no me he tomado mi café, ¿verdad? Y otros andan ahí, ¿verdad? Que dicen acá, y ahora vos qué tenés, mi mujer. Entonces, ¿qué está pasando? Dios a nosotros, a usted y a mí, no nos dio espíritu de cobardía. ¿Sí? No somos cobardes, nos dio un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, ¿verdad? Entonces, realmente todo esto
Todo esto debemos de entender, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? ¿Qué gente va a utilizar Dios para hacer su obra? ¿A qué gente va a utilizar Dios para libertar? ¿Ah? A los que son libres, ¿verdad? A los hijos libres, no a los imparciales, ¿verdad? Mucho menos a aquellos que se acostumbran a hacer las cosas a medias. Hay gente que acostumbra a hacer las cosas a medias, hermanos, ¿verdad? Hacer las cosas a medias, mire, la verdad. Y hay mucho hombre que se acostumbra a hacer las cosas medio. No miramos a nuestro modelo, como no podía hacer otra clase de vino, ¿verdad? Cuando convirtió el agua, pues hizo lo mejor, pues, ¿verdad? Si a nosotros nos hubiera tocado que alguien que pues libertar a esa mujer encorvada, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez hubiéramos hecho algo y le hubiéramos dejado otra cosa, pues, ¿verdad? Tal vez en vez de quedar así, hubiera quedado así, ¿verdad? Pero Cristo no puede hacer nada a media. Y si Cristo no puede hacer nada a media, mucho menos nosotros los hombres, los libres, podemos hacer cosas a medias. Mire, hermano, si usted se va a meter a hacer cosas a medias, mejor no lo haga. Porque a medias, ¿sirve o no sirve? No sirve, ¿verdad? Entonces las cosas tienen que ser ¿qué? Plenas, completas, ¿verdad? Entonces, ahora, ¿por qué la gente, qué le pasa a la gente que tiene ese problema de no ser libre? Seguramente porque tiene falta de identidad, ¿ya? No se considera hijos, ¿verdad? O tal vez tiene temor, ¿verdad? Tiene miedo, es esclavo de algo, a algo le tiene miedo, ¿verdad? Pero Cristo, hermanos, realmente Él viene y nos llama, ¿verdad? Decía y mencionaba el apóstol esto y es cierto, decía, ¿verdad? En cuanto a Cristo, viene Cristo y nos puso a cada uno, nos colocó dentro de la simiente, dentro de la naturaleza, fe, que es lo contrario de la fe. ¿Qué es lo contrario de la fe? ¿Ah? ¿Qué es lo contrario de la fe? Sí, el creer o la credibilidad con la incredulidad, ¿verdad? Pero la fe, lo contrario de la fe es, ¿por qué a veces usted no realiza un proyecto grande? ¿Qué es lo que le afecta cuando no lo realiza? Por ejemplo, va a agarrar su casa en un lugar acá y tal vez la quiere agarrar, ¿verdad? Porque es X la cuota que va a pagar, pero ¿por qué a veces no lo hace? ¿Por temor? No, hermano, hay que ser sabio, ¿verdad? Ya alguien lo disfraza, pero lo contrario de la fe es el temor, es el miedo, ¿verdad? Entonces, todo eso, el Señor viene y nos puso de esa característica, de ese fruto de fe, ¿verdad? Por ejemplo, en Cristo, ¿cómo se comportó Cristo en todas las circunstancias? Cuando usted lee la Escritura, ¿cómo se comportó Cristo ante la gente? ¿Verdad? ¿Cómo se comportó Él? ¿Será que Él les tenía miedo? ¿Verdad? ¿Cómo se comportó Jesús con sus discípulos, verdad? ¿Cómo se comportó? ¿No? Ay, Señor, dura esa es tu palabra, ¿verdad? Pero ¿cómo se comporta Él con ellos, verdad? ¿Se mantuvo cómo? Firme. ¿Cómo se comportó ante la naturaleza, verdad? Mientras aquello, Señor, no te da pena que perecemos. ¿Y Él cómo se comporta? Firme. ¿Cómo se comporta ante la enfermedad? ¿Cómo se comportó el Señor ante la situación económica? ¿Verdad? ¿Cómo se comportó el Señor ante cualquier demonio? Como una persona ¿qué? Libre, ¿verdad? Una persona libre. Y por eso que Él es nuestro, ¿qué? Nuestro modelo por excelencia, ¿verdad?
Porque miramos a un Cristo que se comportó, entonces, ¿cómo? Sobrio, ¿sí? Pleno. Ese fue el resultado ¿de qué? De que Cristo fue libre. Porque no encontramos en Cristo que haya temor, que haya duda. No miramos en Cristo inseguridades, tristezas, rencor, algo que lo atara. Miramos a un Cristo ¿qué? Libre. ¿Por qué? Porque esa era su expresión, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa hoy en día con la expresión de los hombres? ¿Verdad? ¿Qué origina que un hombre no tome su lugar que le corresponde, verdad? Por ejemplo, en iglesia, yo miro muchas veces decisiones que el hombre debe tomar. Voy a ver qué dice mi mujer, ¿verdad? ¿Sí? No le digo que que puedan en ciertas maneras para cosas, por ejemplo, que se pongan de acuerdo en algo con cosas, pero con decisiones que tiene que tomar muchas veces usted, ¿verdad? Yo, por ejemplo, para venirme acá, ¿verdad? Uno le dije, mira, ¿qué pensás si nos vamos para La Gomera? Si ella no está conectada, mi hijo, la verdad que para mí que no, ¿verdad? ¿Sí? Decisiones dentro de que uno las debe de tomar, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Abraham le hubiera dicho a Sara, mira, mi hija, mañana voy a llevar a Isaac, ¿verdad? Isaac. Y no, nomás lo voy a llamar para matarlo. Pero ¿qué opinas? ¿Verdad? ¿Qué pensás? ¿Verdad? Él no le contó nada, no porque le tuviera miedo, porque decisiones dentro del diseño, ¿quién las toma? El hombre. Entonces no se toman decisiones allí, ¿verdad? Dentro del hogar, dentro de la iglesia, en el trabajo. Entonces, ¿por qué no lo toman? Porque es el resultado de que hay alguna atadura dentro de la vida de esa persona y la está expresando, ¿verdad? La está expresando. Pero un hombre libre, hermano, se expresa ¿cómo? De forma natural, ¿verdad? Entonces, tomamos otra actitud, ¿verdad? Por ejemplo, no hacer algo por ser sabio. Dices que no hago esto porque hay que ser sabio, ¿verdad? ¿Sí? Hay que actuar en sabiduría, ¿verdad? Pero en realidad no es que esté siendo sabio, en realidad que tiene miedo, ¿verdad? Tiene miedo, ¿verdad? Y alguien me decía, Pastor Roger me decía, hermano, la verdad que admiro, me decía, cómo usted se mueve, cómo Dios permite hacer las cosas, ¿verdad? Las dice y las hace, pero en este caso uno, ¿verdad? No es porque uno sea más valiente y se la lleve de qué, de muy fuerte, porque la Escritura nos marca también que debemos de ser guiados. Si el Señor nos guía, ¿qué debemos de hacer nosotros? Hacerlo. Pero no se trata de sí, hermano, es que no, ¿verdad? No se trata de eso, sino saber que tampoco no debo dejar de hacer las cosas porque tengo algún miedo, pues. Yo le pregunto, hermanos, y me gustaría que usted me responda, ¿verdad? ¿Qué pasa con aquellos hombres que hoy los miran ustedes exitosos? Menciónenme algunos hombres exitosos ahí, que ustedes conozcan, que ustedes sepan, que hayan leído, ¿verdad? Hombres de éxito. Hermano Bill, ¿cómo? John, ¿verdad? Maxwell. Dice, ahora la pregunta, ¿este varón será que para ser exitoso no fracasó, hermanos? ¿Cuántas veces no fracasaría este hombre? ¿Verdad? Me imagino que fracasó varias veces, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el éxito de este hombre? El éxito fue ¿qué? Sus muchos fracasos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa hoy en día con alguien que inicia y fracasa? Ya no lo vuelve a intentar. ¿Por qué no lo vuelve a intentar? ¿Porque tiene miedo? Que le vuelva a pasar. Entonces ese hombre ya tiene una atadura, y esa atadura tiene nombre, y es miedo, ¿verdad? Entonces, de eso, hermanos,
que es que entendamos que el Señor a usted y yo nos hizo libres del temor, ¿verdad? El temor ya no debe de gobernarnos, porque, ¿por qué? Porque Él nos hizo libres, por eso no podemos estar esclavos, no podemos estar sujetos, otra vez que a algo, el cual ya Cristo nos libertó. Hermanos, temor no tendría que haber en nosotros, ¿verdad? ¿Sí? No tendría que haber temor, porque Él ya lo hizo. Incredulidad no debería haber en nosotros, ¿por qué? Porque Él ya. ¿Cuántas veces no nos salen las cosas y ahí está? O sea, ¿qué denota eso? ¿Qué haría usted con alguien así? O sea, y el Señor con 30 años, 36 de estar viviendo en la tierra, con 40 años, y no les ha demostrado que ha sido Dios siempre, pues. Entonces, ¿por qué me amanezco con ese semblante de decir, saber cómo me va a ir hoy? ¿Será de Dios eso, hermanos? ¿Es de Dios eso, hermano Manuel? Y como decía, qué emocionante cuando todo está bien y podemos estar aquí, pero cuando la cosa no está bien, ¿cuál es nuestra expresión? ¿Cómo es nuestra expresión? Decaídos, tristes, melancólicos. Es que no sé qué hacer en esta situación, ¿verdad? Ahora, ¿qué denota eso en los hombres? Está viéndose como ¿qué? Inseguro, que Dios no es Dios y que Dios hizo la obra de ¿qué? De libertarnos. ¿Me está comprendiendo? Es que no puedo vivir yo así. O sea, hoy me fue un día que no fue bueno, pero ¿cuál debe ser mi actitud? Siempre la misma, ¿verdad? No debo hacer, hay una palabra que como la utilizan que me cuesta a mí, bipolar, ¿verdad? Y hoy, ¿verdad? No. Entonces, esto es lo que el Señor nos mandó. A nosotros, los hombres, los que fuimos libres, tenemos que ir a libertar ¿a quién? A la creación, ¿verdad? Nosotros los hombres, no solo los hombres, las mujeres por supuesto también, ¿verdad? O todos, ¿verdad? Pero usted y yo, hermanos, debemos de tomar esa decisión, ¿verdad? De tomar que realmente lo que Dios nos hizo, lo que Dios hizo, lo que Dios que ejerció en cada uno, ¿verdad? Por eso que debo de tomar ¿qué? Por ejemplo, la autoridad en mi casa, pues, ¿verdad? La autoridad que en iglesia, en todo debo de tomar autoridad. ¿Por qué? Porque Dios entiende qué fue lo que hizo. Por ejemplo, cuando Eva falló, ¿Dios a quién llamaba? Adán, 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 ¿dónde estás? Adán buscaba, ¿verdad? No buscaba a Eva, ¿verdad? Entonces, de eso debemos de entender que nosotros debemos de retomar las cosas, porque a nosotros nos llamó, específicamente nosotros los hombres nos llamó a libertar, no solo la creación, pero debemos de empezar ¿con quiénes? ¿Por dónde? Por mí, ¿verdad? Por cada uno, por usted, ¿verdad? En el caso de Abraham, ¿qué pasó con Abraham? Cuando leemos a Abraham, dice la escritura que Abraham le creyó a Dios, ¿verdad? Que Abraham era libre del temor, aunque fíjate que Abraham, dice la escritura, que se fortaleció, a pesar que su cuerpo ya era considerado como muerto, ¿verdad? Pero realmente él se fortaleció ¿en qué? En su fe, ¿verdad? La realidad física de Abraham no lo atemorizó, ¿verdad? Más bien la escritura dice que agarró fuerza, creyó a Dios, ¿verdad? Pero ¿qué pasó con Sara? Dice que Sara se rió, ¿verdad? Porque, no, ¿cómo es posible si yo estoy viejita? ¿Verdad? Si yo ya no puedo, ¿verdad? Empieza a tener duda, ¿verdad? Sara empieza a tener duda, pero miramos que Abraham no, Abraham bien certero, ¿verdad? Bien certero, bien determinado, ¿verdad? Que él sabía que las cosas iban a suceder.
Iban a ser reales, ¿verdad? Y por eso que él no se llenó de temor. Pero ¿qué pasó con Sara? Sara sí se llena, es que ya no soy joven, ya no tengo la fuerza de antes, ¿verdad? Se llenó de mucho miedo esta mujer, ¿verdad? Hubo mucha duda. Entonces, ¿Sara qué estaba haciendo? Sara se estaba esclavizando. Pero Abraham se mantenía ¿cómo? Marcando el paso determinado, ¿verdad? Establecido que lo que Dios había dicho que era real, era verdadero, ¿verdad? Entonces, esto es realmente lo que debemos de entender, ¿verdad? Y debemos de tener mucho cuidado. ¿Cuidado de qué? De lo que dice el mundo. Debemos de tener cuidado de lo que dice el sistema, ¿verdad? Lo que dicen allá afuera. ¿Por qué? Por ejemplo, del joven. El joven, ¿verdad? Pasa una etapa ¿qué? De adolescencia. ¿Y qué dice el mundo? El sistema. ¿Qué dicen afuera del adolescente? ¿Qué dicen? ¿Verdad? No, dicen, ¿verdad? No, es que está pasando una etapa difícil, esto todas la pasan, ¿verdad? Y la verdad que lo que necesita el muchacho es mucha comprensión. Y sí dice el cristiano que, y se hace a ese sistema, se esclaviza a ese sistema, ¿verdad? Pero ¿qué dice el sistema en este caso si lo miramos de la mujer? La mujer que cuando pasa su periodo, ¿cómo se llama? A menopausia, ¿verdad? Que llega a cierta edad, ¿verdad? Y ay, ya está llegando la menopausia, ¿verdad? Y vaya, voy a tener que aguantar a mi mujer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues esa es la ley de la vida, así es el sistema, y ¿verdad? ¿Y qué hace el hombre? Se hace, pues, ¿verdad? ¿O qué hace? O con el hombre, ¿cómo se llama la que le da al hombre? La andropausa, algo así. ¿Y qué pasa el hombre con ese mismo? O sea, es cierto que como jóvenes, como mujeres, como varones tenemos etapas que tenemos que vivir, pero no son las etapas las que nos controlan. ¿Quién es el que nos debe controlar? ¿Ah? Dios, porque nosotros como libres, nosotros somos los que se rige, pero ¿de acuerdo a qué? De acuerdo al orden de Dios. Nosotros creímos con mi esposa, ¿cierto? La escritura dice que la mujer tendrá que con dolor, pero también supimos que sí, esa fue una maldición que Dios dijo por la desobediencia. Pero si le creemos a Dios, la mujer, ¿qué? Puede vivir y tener sus hijos sin dolor. Porque no fue para ella. Si fue libre y fue redimida, no tendría, ¿verdad? O mucho menos con los hombres. Pues el hombre tiene que trabajar y por ahí culpa de Adán. Pero cuando tiene tareas así bien difíciles, ay, Adán, por Adán, me metió en líos, aquí tengo que andar regando, ¿verdad? Aquí tengo que no sé qué. Aquí por Izabal ando, ¿verdad? ¿Culpa de Adán? ¿Verdad? No, porque eso sí fue una maldición para aquel tiempo, pero los que fuimos redimidos, ya no es maldición para nosotros, sino nuestro trabajo, ¿cómo lo hemos de hacer? Con bendición, con gozo. Y el resultado, pues que le van a pagar bien, pues, ¿verdad? Pero tenemos que entender que no es el sistema el que nos gobierna a nosotros. No nos metamos al sistema, porque realmente debemos de entender todo esto. Porque ¿qué pasa? ¿Qué es lo que dice el sistema? Por ejemplo, si va a contratar gente, ¿de qué edades empieza a contratar gente? ¿18? ¿A cuántos años? Hay empresas de a 35, casi ya no hay. Lo más, a 25, ¿verdad? De a 30, pero le sirve a alguien de a 40, ¿verdad? Raro que encuentre. Pero ¿qué dice nuestro sistema? El sistema ahora dice que ya a los viejos o a los mayores ya no le sirven ¿a quién? A la empresa, ¿verdad? Y por eso que ya se empieza, no, sí, ya estoy viejo, ¿verdad? Ya pasé, mire, si hasta me cuesta un poco caminar, ¿verdad? Mire, ay Dios. Y ya se está, con 40 años ya se está sintiendo ¿qué? Viejo. Pero ¿cómo mirábamos a un Gedeón con 40 años?
Moisés, ¿a qué tiempo lo llamó el Señor? Hasta hacer una gran tarea, a los 40 años, ¿verdad? ¿Y él cómo estaba? Abraham, ¿a los cuántos años lo llamó el Señor? 75 años. A los 100 tuvo su hijo. ¿Y cómo estaba? ¿Verdad? Pero hoy dice, ay, es que eso de ganar personas para Cristo, había para el hermano Danielito que tiene como 20 años, pero yo, ay Dios. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo que es el sistema, el que lo quiere, ¿qué? El que lo está haciendo esclavo, ¿verdad? No notamos, hermanos, que pues vamos a crecer, ¿verdad? Pero sí, aunque crezcamos, ¿qué espera Dios de nosotros? Que estemos como fuertes, vigorosos, ¿verdad? Llenos, pero llenos ¿de qué? Llenos del poder de Dios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que el Señor nos está diciendo, hermanos, que en el Señor Dios quiere usar personas que libres, ¿verdad? Quiere que usted y yo, como personas libres, actuemos con la libertad con la cual Él nos hizo libres, ¿verdad? Pero esto es lo que debemos de entender, el por qué Dios nos está llamando, por qué Dios nos está tomando y por qué Dios está haciendo que usted y yo entendamos qué es lo que Él quiere, qué es lo que Él determinó para usted, ¿verdad? ¿Qué es lo que determinó? Si miramos en Abraham, la realidad de Abraham era que si ya estaba viejito, pues, ¿verdad? ¿O no? Él ya estaba grande. La realidad de Sara era que pues ya estaba grande, ya se le había pasado el tiempo a las mujeres, ¿verdad? ¿Sí? Era estéril, esa era su realidad. Pero la realidad de Dios, ¿cuál era? Que Dios le iba a dar un hijo. ¿Y era con quién? Con Sara. Esa es la realidad. Eso es lo que Dios quiere, que vivamos en esa realidad. ¿Por qué? Porque pues nosotros fuimos libres, fuimos libertados. Pero volvemos a enfatizar, ¿qué es lo que nos corresponde a nosotros? Vivir como libres, ¿verdad? Voy a tomarlo como ejemplo. No me quiero dar mal a entender. Pero hay quienes Dios los ha libertado de deudas, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Muchas veces se vuelven a endeudar, ¿verdad? Hay quienes Dios los ha libertado de enfermedades. ¿Pero qué pasa? Se vuelven a enfermar. ¿Pero por qué suceden estas cosas? Por eso mismo, por no permanecer firmes con la libertad que Cristo nos hizo libres. Que el Señor venga y le diga cosas específicas que hacer, pero es Él el que lo está mandando, pues Él lo va a sacar adelante. Pero que usted vaya solo a meterse en líos, Él lo va a sacar a usted, pero ¿qué va a hacer? Usted va a experimentar esto por no haber tomado en cuenta a Dios, ¿verdad? Entonces, pero ahora sí, volvemos a marcar, por ejemplo, ¿qué dice el humanismo? ¿Qué dice el mundo, verdad? Le hablan, hoy en día lo hablan, dice que la maldición del siglo XXI es la ausencia de los hombres en los hogares, ¿verdad? Eso es lo que notan el sistema, que es una maldición que se está viendo en este siglo que estamos viviendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los hombres no toman su lugar en su casa, ¿verdad? Y probablemente pues tengan razón, ¿verdad? Pero realmente, por eso hoy en día, por mis tiempos, hermanos, tiempos que andábamos en la calle, era raro ver a un homosexual, ¿verdad? No sé si le pasó en sus tiempos, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en esos tiempos? Pues que hoy se asombra uno, ¿verdad? De ver tantas personas así. ¿Y por qué cree que viven así? ¿Por qué creen que viven así? ¿Por la falta de qué? De un hombre en esa casa, ¿verdad? ¿Sí?
por la falta de la autoridad de un hombre, que sea ese hombre el que dirija su casa, dirija su familia. No que como dijimos la vez pasada, que malentendamos las cosas, que vamos a pegarle, pues, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, aquellos nunca me han visto pegarle a mi esposa, ¿verdad? No es de hacer las cosas así, sino que hacerlas, y especialmente hacerlas nosotros modelando, ¿verdad? Hacerlas de la forma que Dios quiere hacerlas. Entonces, la función, hermanos, que usted y yo debemos de entender es una función de hacer, de modelar, ¿verdad? Y no que haya ausencia de expresiones de modelaje en la casa. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos hombres dirigidos por el Espíritu Santo, pero estos hombres, hermanos, no tienen temor a equivocarse, ¿verdad? No tienen temor a equivocarse, sino que son determinantes en cada acción, en cada cosa que van a hacer, siempre y cuando sea el Espíritu Santo que los dirija, ¿sí? Siempre y cuando Él sea, ¿verdad? Entonces, por eso decía, el ejemplo en la Escritura, hermanos, solo podemos tomar este mismo énfasis, ¿verdad? Acerca de los modelos, ¿verdad? Porque en las Escrituras nos enseñan, por ejemplo, dice la Escritura, las ancianas, dice, ¿verdad? ¿Qué pasa con estas ancianas? Hablando de las mujeres, que le enseñen a las jóvenes, pero le enseñen ¿qué cosa? A obedecer. ¿A obedecer a quiénes? A sus maridos y a honrarlos en todo. O sea, ¿qué está diciendo ahí? Está diciendo que estas mujeres mayores le van a enseñar a las mujeres, ¿qué? Jóvenes, pero le van a enseñar este principio, que eso es muy importante, y es de obedecer ¿a quiénes? A sus maridos. En algunas cosas, no, en todas las cosas. Entonces, eso es lo que pasa también con nosotros, los hombres. Usted y yo, hermanos, tenemos una gran responsabilidad, y esa responsabilidad de modelar. Le decía, no sé quién le decía, pero muy fácil es que estar haciendo un grupo, pero yo estar haciendo otra cosa, ¿verdad? Muy fácil dar una clase, ¿sí? Pero tiene un mayor realce cuando la clase que doy, yo soy el ejemplo, pues, ¿verdad? ¿Sí? ¿Quién es el que enseña en el hogar? ¿Verdad? ¿Quién es el que enseña en el hogar? Es el hombre. ¿Por qué la esposa se siente seguro? Yo no sé si su esposa se siente seguro, pero la esposa se debe sentir segura. ¿Segura de qué? Que hay un hombre ahí, que este hombre ¿qué? Está dirigiendo. ¿De qué forma? No, esa me la ponen allá, esta, no. Está dirigiendo, pero ¿de qué manera? Modelando, ¿verdad? Pero hoy en día hay muchas personas, ¿verdad?, que se quejan hoy en día del hombre, porque el hombre no toma su lugar, ¿verdad? No toma su lugar, ¿verdad? Todo lo quiere andar ahí consultando, ¿verdad? En cuanto a debería de aprender a tomar decisiones, ¿sí? Nosotros debemos de aprender a tomar decisiones, y decisiones claras, ¿verdad? Pero decisiones, hermanos, que tengan que ver con la guía de su Espíritu Santo, ¿sí? ¿Te parece esto, mi amor, que hagamos esto? ¿Verdad? O sea, y son cosas sencillas, pues, ¿verdad? ¿Sí? Pero sin tener, es que, o como alguien diría, ¿verdad? Es que, ¿ya viste? Yo te lo dije, te dije que te iba a pasar eso, ¿verdad? Por eso que yo no lo quería hacer. No, debemos de entender, hermanos, que hay cosas que debemos de tomar nosotros decisiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted y yo somos autoridad. El hombre es autoridad, ¿verdad? Y como usted es autoridad, pues es el ejemplo de su casa, es el ejemplo aquí en la iglesia, ¿verdad? ¿Sí? Es el ejemplo en todos lados, ¿verdad? Y me recuerdo que, fíjese que, y lo dijo en una de las reuniones, no sé si usted la vio, pero contaba el apóstol Ronald, contaba, dice, fíjese que en aquellos tiempos había una iglesia, y le digo porque a mí no me la contaron, ¿verdad? Yo estuve presente, y esta iglesia decía
que tenía unos conflictos bien difíciles, bien serios, ¿verdad? Bien serios. Y dice que cuando consultaron al Señor, el Señor dijo, ¿verdad? Es que el pastor no toma su lugar. Y por eso ese lugar se volvió el centro de operaciones de Satanás. ¿Qué es lo que había pasado con esa iglesia? ¿Qué había pasado? ¿Verdad? Se había perdido la autoridad. Porque ¿quiénes mandaban ahí? Todo el mundo mandaba, pues, ¿verdad? ¿Sí? Entonces eso debemos de entender nosotros, hermanos, que debemos entender lo que Dios está manifestando, ¿sí? Lo que Dios está diciendo, de cómo lo quiere decir, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo mucho cuidado, ¿verdad? Porque yo no tengo ese problema, pero en este caso, por ejemplo, decía el profeta César, decía, por ejemplo, cuidado con la manipulación, porque hay mujeres, ¿verdad?, que quieren manipular, ¿verdad? Por ejemplo, decía, en caso de ministerio, decía, fíjate, mijo, que vino X persona y dijo que quería hablar con nosotros, pero solo quería hablar ¿con quién? Con él, pero ella se metió ¿de qué? Ahí, ¿verdad?, entre la jugada. Es que dijo que quería, o algunas personas lo hacen, ¿verdad?, como tal vez no le pone coco el pastor o quién, es que fíjate que tuve un sueño y el Señor me dijo esto, ¿verdad? Y me dijo que hicieras así, así, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, a veces hay muchas cosas, muchas manipulaciones así, que alguien quiere, como no pudo aquí, quiere buscar por otro lado, ¿verdad? ¿Sí? Pero cuando es de Dios, todo se conoce, todo es que, claro, ¿verdad? Y Dios ya se lo ha hecho ver, ¿verdad? Yo me recuerdo en cierta ocasión, vino el hermano Billy y me dijo, mire, pastor, tengo que decirle esto y esto y esto, ¿verdad? Yo lo acepté, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios ya me había hablado, ¿verdad? Me dijo, mira, esto, esto y esto, ¿verdad? Entonces quiere decir que ya me había hablado a mí, y por si al caso, ¿verdad?, pues Dios le habló a él, pues, ¿verdad? Entonces Dios le habla a quien quiera hablarle, ¿verdad? Pero entonces no tiene que haber nada donde nosotros, ¿qué? Pues no ejerzamos la autoridad que Dios nos dio. Pero esa autoridad tiene que ver con la libertad que estamos actuando. Que si soy libre, ¿verdad? Porque como libre, decíamos, tengo que, libertar a más personas, ¿verdad? A la creación. Entonces, por ejemplo, la Escritura también remarca que el varón es gloria de Dios y la mujer es gloria de ¿quién? Del varón, ¿verdad? Entonces Dios enfoca bien todo esto, hermanos, porque lo que Dios da, quiere que usted y yo entendamos, hermanos, es esto, que somos libres, pero como libres debemos de actuar de esa manera y me corresponde a mí permanecer firme en esa libertad, ¿verdad? Otra cosa que quiero dejar bien claro, hermanos, es acerca de la expresión, ¿verdad? La expresión que se deja, ¿verdad?, que se manifiesta. Por ejemplo, en Jesús, ¿verdad?, ¿qué expresión dejaba Jesús en cada lugar? ¿Qué expresión dejaba Jesús, verdad? Por ejemplo, cuando lo oían, la gente decía, este habla como que tiene autoridad. Entonces, ¿qué expresión estaba dando él? ¿Qué expresión estaba manifestando? Cuando lo oían, que tiene autoridad, ¿verdad? Decían, este habla con sabiduría. ¿Por qué oía la gente que él hablaba con sabiduría, verdad? ¿Sí? Por ejemplo, cuando vienen y quieren que tentarlo, ¿verdad? Y hablan del impuesto, ¿es correcto darle al César impuesto, sí o no? Y él ¿cómo responde? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué impresión dejaba él, verdad? Con los niños, ¿cómo se comportaba? Deja que los niños vengan a mí, ¿verdad? Y él ¿cómo se comportaba con los niños? Lo amaban los niños, ¿verdad? Pero ellos nosotros, ¿verdad? Y lo miran uno y miedo le tienen, ¿verdad? ¿Por qué?
a ver si le miran cara de, como decimos acá, de bravo, ¿verdad? ¿Sí? Pero Jesús, esas expresiones, hermanos, ¿qué le dejaba? ¿Qué expresiones dejaba Jesús en los milagros? Por ejemplo, de decirle a la tormenta, ¿verdad? Calla y enmudece. Y que se calmara todo, que la tormenta parara, ¿verdad? La tormenta parara y que el mar que se quedara, ¿qué? Quieto. ¿Cómo lo miraron aquellos que lo rodeaban? Entonces, cuando miramos a Jesús, miramos a un Jesús, a un Señor que sobrio. Nunca vimos a un Señor descontrolado, hermanos, ¿verdad? Que fue tentado en todo. Dice la Escritura que no hubo pecado en Él. ¿Sí? En todo fue el pecado, pero nunca lo vimos ahí preocupado, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esto es lo que debemos de pensar, hermanos, en nuestras vidas. La impresión que estamos dejando, ¿verdad? La impresión que estoy dejando yo como trabajador, la impresión que estoy dejando yo como administrador, como negociante, la impresión que estoy dejando yo en el grupo de comunión familiar, en el grupo de adiestramiento. ¿Qué impresión estoy dando? ¿Verdad? ¿Qué impresión estoy dando con mis hijos, con mi esposa, allá afuera? ¿Sí? Esto es lo que debemos, ¿verdad? De entender cómo nos están viendo a nosotros, ¿verdad? ¿Cómo nos miran? ¿Será que nos admiran, verdad? ¿O será que, como dicen, no, verdad? Dios me preocupó en cierta ocasión en una reunión, le decía que tuvimos, ¿verdad? Y que alguien de los que nos servían decía, qué bonito estuvo la prédica, pero lástima que no se viva lo que se predica. Y era un desayuno, teníamos que comer a las 9, y los hermanos fueron apareciendo a las 10:30 a desayunar. ¿Qué impresión estaban llevando en ese ratito? ¿Verdad? ¿Qué impresión dejamos en la congregación? ¿Será que miran que somos puntuales o ya nos conformamos a qué? A ser como los demás. Hermano, cuide esa libertad con que Cristo nos hizo libre, siendo como firmes, porque hay gente que ya nos está viendo, ¿verdad? Amén. Hay gente que nos está viendo, ¿verdad? Entonces, esto es lo que nos toca a nosotros tomar, que nuestras acciones, que nuestras decisiones, hermanos, ¿sí?, sean de acuerdo a qué, a la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mire, hermano, usted se puede divertir, usted puede ir ¿qué? A jugar un partido de fútbol, ¿verdad? Y le pegan y ¡pah! Y me pegó, ¿verdad? Para el ratito que ¿sí? Ay, mira el hermano tan sucio que es, ¿verdad? Y tan bonito que predicó el día tal, ¿verdad? ¿Qué impresión dejamos cuando nos divertimos? ¿Verdad? ¿Qué impresión estamos dejando, hermanos? Debemos dejar una buena impresión, pero ¿qué? Como varones libres. Amén. Varones libres, pero libres de todas las cosas, hermano, ¿verdad? Mire, usted como hijo de Dios puede disfrutar y disfrútelo. Yo le decía a alguien ayer, mire, hermana, si se tiene que ir a España, váyase a España, hermana, vaya a echarse un su vueltazo, porque así sale de ese problema que está pasando, ¿verdad? Váyase allá a Israel, pues vaya, hermana, ¿verdad? Disfrute la vida, ¿verdad? Cuando pueda disfrutarla, porque muchos hacen riquezas y no las disfrutan. Hermanos, disfrute a su familia, ¿sí? Disfrute a su familia. Por ejemplo, hermano Juan Carlos, solo a la edad que tiene Selvin va a tener, ya cuando estén más grandes, ya no va a poder tener la misma, que el mismo sabor. Disfrutemos a nuestros niños, disfrutemos a nuestra esposa, ¿sí? Disfrutemos nosotros mismos, el estar sanos, disfrutemos, hermanos, pero por favor no volvamos a esclavizarnos con nada, que nada nos esclavice, ¿sí? Nada. No tengamos miedo, ¿verdad? Le decía no sé a quién,
le empezó algún dolor y dice, ay, me voy a morir. De que todos nos vamos a morir, algún día nos vamos a morir, ¿verdad? Pero no tengamos miedo, no tengamos miedo a nada, porque los hombres, hermanos, de Dios no somos cobardes, porque se nos dio un espíritu de adopción, ¿verdad? Que tiene que ver, ¿qué? Con poder, con amor y con dominio propio. Usted tiene dominio propio. Usted tiene que dominar todas las cosas en Cristo Jesús, no que las cosas lo dominen a usted. Que alguien diga, ay, hermano, fíjese, angustiado, desesperado, casi no duermo, ¿verdad? Algunos de estar en su rol, por ejemplo, algunos se encierran en qué, en la computadora, algunos se encierran en el teléfono, algunos se encierran en algo, están ahí distraídos, ¿verdad? Encerrados, ¿verdad? Está bueno que vaya y escuche una reforma que lo va a alimentar, que lo va a transformar, que le va a cambiar la mente, ahí en su computadora, en su teléfono, pero que esté todo un tiempo en un aparato solo por pasar el tiempo, es porque usted es esclavo de algo. Y el Señor no le gusta eso, desagrada. ¿Por qué? Porque el Señor nos hizo libres y aprovechemos el tiempo como hombres de Dios, pero hombres ¿qué? ¿Hombres qué? Libres. Amén. Aprovechemos el tiempo. Termino con esta versión, no sé si alguien la tiene allí, la Gálatas 5:1, la Message, por favor, si alguien lo puede encontrar. Gálatas 5:1, la Message, por favor, pónmela ahí. Con este terminamos. Gálatas capítulo 5, verso 1. ¿Alguien la tiene? Cristo nos ha liberado para vivir una vida libre. Oiga, ¿cómo dice? Así que toma tu puesto. Y nunca más. Así que, hombres, Cristo nos ha liberado, así que toma tu puesto. ¿Está escuchando, hermano? Hermano varón. Así que toma tu puesto, nunca más dejes que nadie te ponga un arnés de esclavitud. ¿Sí? Así que estamos hablando a hombres valientes. Estamos hablando a hombres libres. Amén. ¿Le hablamos a hombres libres hoy? Amén. Así que por favor, hermanos, tome su lugar, tome su puesto de hombre, ¿sí? Y empiece a caminar con la libertad que Cristo nos hizo libres. Amén. Ya no más otras cosas, pero como decía, no nos malentendamos, ¿verdad? Ir a tratar mal a las esposas, no. ¿Sí? ¿Sí? No, sino que cada uno tomemos nuestro lugar de hombres. Decisiones que hay que tomar, tomémoslas. No tengamos miedo, pero siempre y cuando, como lo repetí como 3 veces y una vez más, pidamos la guianza al Espíritu Santo. Señor, oremos, ¿verdad? Ilumíname a través de tu palabra, guíame a hacer tal cosa, que se haga conforme tú quieres y no conforme yo quiero, porque como yo quiero no va a salir bien, pero como tú quieres siempre va a salir perfecto, Señor. Y toma la decisión, ¿verdad? Y va a ser la mejor decisión. ¿Por qué? Porque la esposa, los hijos van a ver una decisión sana. Entonces usted ya empezó, hasta en sus decisiones, empezó a ¿qué? A modelar. Amén. Así que póngase de pie, por favor.
Y démosle gracias al Señor porque el Señor nos ha venido hablando muy hermoso. Y es el tiempo de nosotros, el tiempo de los hombres libres. Yo no sé qué era lo que te estaba atando, mi hermano o mi hermano. No sé qué te había atado, pero Dios ya te hizo libre de esto. No vuelvas a caer en lo mismo. No vuelvas a caer en el mismo error. Dios ya te hizo libre. Amén. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor. Gracias, Padre, por la forma que has venido alimentándonos, Señor, y discipulándolos conforme a tu propósito, Señor. Gracias, Señor, porque ese propósito que tienes en nosotros, Señor, de ser hombres libres para poder libertar la creación, Señor. Señor, gracias porque fue un hecho en que fuimos libres. Fue una realidad perfecta. Esta libertad que se nos fue dado, Señor. Padre, muchas gracias por tus hijos, varones, siervos, discípulos. Gracias por el propósito que tienes en cada uno de nosotros, Señor. Hoy vemos hogares diferentes, vemos familias diferentes, vemos hombres diferentes que estamos transformando nuestra familia, a nuestros hijos, nuestros hogares, a todo lo que nos rodea, Señor. Porque tú fuiste el que nos escogiste, tú fuiste el que nos libertaste y ahora, Señor, el resultado, la expresión va a ser que día tras día nos santifiquemos, Señor, para seguir siendo transformados, Padre. Oramos por cada uno de los hombres, Señor, hombres libres. Hombres, Padre, que tomamos nuestro lugar. Allí declare una palabra, diga ahí junto a mí: Señor, yo tomo mi lugar en mi casa, Señor. Dígalo: yo tomo mi lugar en mi casa. Yo tomo mi lugar en mi familia. Yo tomo mi lugar aquí en la congregación. Yo tomo mi lugar como discipulador, Señor. Y no dejo que nunca nadie me ponga un arnés de esclavitud en mi vida. En el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos, Padre, a cada uno, Padre, en esta hora. Muchas gracias, Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Antes de poder ministrar, vamos a ministrar la siembra, pero démoslo, hermanos, no acostumbremos como hemos venido, ¿verdad? Porque es otra cosa que afecta. Muchas veces se afecta las finanzas porque damos solo lo que tanteemos, no. Empecemos a obrar en fe, ¿verdad? Empecemos a sembrar, a ofrendar en fe, porque la Escritura lo marca así, de la manera